Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, como sabéis, mi nombre es Ian Vázquez y bueno, ya llevo en torno, bueno, un poquito más de 7 años, cumplí en el mes de marzo en la PUC en Lima. Y bueno, un poco contaros el escenario con el que comenzamos, ¿no? en la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial. Entonces, un poco mi llegada a este grupo de investigación en la PUC coincidió más o menos en el tiempo con otro profesor, el profesor Ramzi Kahat. Y bueno, juntos pues nos encontramos con una situación, ¿no? Pues de una red nacional todavía en gestación, ¿no? Y una de las cosas que más nos molestaba, entre comillas, era el hecho de que cada vez que queríamos hacer un análisis de ciclo de vida siguiendo un poco las pautas convencionales, ¿no? un ACV clásico estilo ISO 14040, era que siempre nos teníamos que apoyar en inventarios de ciclo de vida que procedían de bases de datos que eran completamente exógenas a la realidad peruana y muchas veces también latinoamericana, ¿no? Entonces, claro, esto desde luego es un desafío. ¿Por qué? Pues porque finalmente hay un componente temporal, geográfico, tecnológico, muy importante en los inventarios de ciclo de vida que se construyen, ¿no? Y he visto algunas de las personas que están asistiendo a este seminario y, bueno, algunos de vosotros lo sabéis bien, ¿no? Que la calidad de los datos es una piedra angular de cualquier ACV, ¿no? Entonces, de ahí nace un poco la idea de generar una base de datos nacional para Perú, ¿no? Entonces, esto también se enmarcaba un poco dentro de la estrategia que tenía el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para toda la región Latinoamérica-Caribe, ¿no? Entonces, digamos que a partir del año 2015 aproximadamente, UNEP, ¿no? Empieza a poner un poco de... Sí, dígame. Una cuestión, solamente estamos viendo la primera diapositiva, no sé si tú la estás cambiando. ¿Qué ves? La primera diapositiva y en la forma de no presentación, entonces por eso me llama la atención. Vale. Que a lo mejor a lo mejor no has cambiado de la primera, pero... No, sí he cambiado y sí estoy en presentación completa. A ver, déjame solucionarlo. Vamos a ver. Comparte otra vez. Comparte escritorio. Sí, voy a compartir escritorio mejor. Entonces. Eu creo que sí. Si compartes escritorio vai a ser o mellor máis fácil. Vale, entonces deberíais estar viendo ahora. Deberíais estar viendo a Sindo. Sí, correcto. Sí. Y vale, eu salgo de aí. Ahora. Y a ver ahora, a ver, sí. Ahora sí veis otra diapositiva. Dale a la siguiente a ver si puedes avanzar. Ahora. Exacto, perfecto. Perfecto. Pero un poco lo que explicabas, ¿no? De las bases de datos, sí. Claro. Entonces, claro, un poco lo que veis en esta diapositiva es que realmente si yo quiero hacer un ACV pues del mix eléctrico de Perú, por ejemplo, ¿no? Sí lo podía hacer, ¿no? Podría cambiar el mix, ¿no? E ir viendo pues cuál es el porcentaje de hidroeléctrica, de energía solar, de energía de biomasa, de lo que fuese, ¿no? Pero me encontraría con que esos procesos unitarios que estoy agarrando para meter en mi dataset nuevo que estoy generando, está basado en la realidad geográfica de otras latitudes, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera tú podías adaptar tus inventarios a tu realidad, pero nunca podías realmente generar una adaptación completa dentro de la tela de araña que, como sabéis, es cualquier base de datos de ciclo de vida como puede ser Ecoinvent, ¿no? Entonces, bueno, Brasil ya tiene su base de datos, ¿no? Es una base de datos, no es como Ecoinvent, ¿no? Que estamos hablando de 16.000 datasets, tendrá pues sus 300, 400 datasets. México también tiene la suya, que se llama Mexican U,
que a nivel de programación está muy bien, pero está un poco menos poblada. Y digamos que Perú fue el tercer país en compartir una base de datos completa, ¿no? Y esto lo lanzamos en mayo de 2019, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco, para los que quizá no sois tan expertos en ACV, un poco cómo funciona, ¿no? el análisis de datos que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros, cuando estamos trabajando con ACV de procesos, ¿no? Que es lo más común, pues tenemos lo que llamamos un proceso unitario, que puede ser 1 kWh de electricidad, puede ser 1 megajulio de energía, puede ser 1 kilogramo de manzana, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y normalmente tenemos una unidad, ¿no? Que es el flujo de referencia, ¿no? Pues el kilogramo de manzana que mencioné, por ejemplo, el kilo sería pues el flujo de referencia, y vamos generando todos los flujos de entrada y salida que describen ese proceso según ese flujo de referencia, que después se convierte en nuestra unidad funcional, ¿no? Cuando ya estamos operando, ¿no? Ahora, ahí también es importante que tengáis en cuenta un poco lo que le llamamos la metadata, ¿no? Entonces, eso es un poco el ADN básico de nuestro proceso unitario, ¿no? Entonces, decir, oye, pues mira, este dataset es el mix eléctrico de Perú, pero es el del año 2015, explicar un poco cuál era la tecnología en 2015, por ejemplo. En el año 2015 ya ha cambiado un poco ahora, ¿no? Pero en el año 2015 más de la mitad de la energía termoeléctrica todavía no era de ciclo combinado, ¿no? Eso está cambiando poco a poco, ¿no? Pero es una apreciación importante, ¿no? Que te puede, digamos, que abrir un poco los ojos de por qué un mix eléctrico de Perú que se puede asemejar mucho al de un país europeo, simplemente por ese matiz tecnológico, pues de repente las emisiones de CO2 equivalentes se te disparan, ¿no? Entonces, un poco esa es eso es un poco la estructura de nuestros datasets, ¿no? Normalmente cuando aprendemos a usar SIMAPRO, esto no lo visualizamos normalmente así, ¿no? Lo visualizamos de otra manera, pero digamos que es una manera de estructurarlo, ¿no? Y después, claro, viene todo lo que son factores de caracterización. Ahí ya salimos completamente de los inventarios y ya estamos hablando de los métodos de análisis, ¿no? Que van a tener n número de sustancias, ¿no? Como puede ser una categoría de toxicología, ¿no? Entonces, si mi inventario tiene una cierta emisión de glifosato y mi método de análisis tiene caracterizado el perfil toxicológico del glifosato, pues ahí automáticamente cuando yo corro el SIMAPRO se me genera un resultado de impacto ambiental, ¿no? ¿Cuál es el problema? Con los factores de caracterización, también un poco en la línea de los procesos unitarios, que también tienen un cierto bias, ¿no? Un cierto sesgo geográfico, ¿no? Pero bueno, digamos que con factores de caracterización ya es otra historia, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros generamos esta página web que se llama Perú LCA en el marco del proyecto con un ONU Medio Ambiente, ¿no? Podéis entrar en él, se llama perulca.com, ¿vale? El URL. Y lo que tenemos son diferentes ítems, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos la base de datos de Perú, ¿no? Entonces, hay que registrarse y automáticamente pues veis una interfaz así. Es una interfaz bastante sencilla. Ahora la hemos sofisticado un poco, ya no tiene exactamente esta visualización. Y en este primer batch que sacamos en 2019 teníamos en torno a 70 bases, en torno a 70 datasets. La mayoría de acuicultura y pesca, pero también energía, transporte y cementos y rellenos sanitarios, ¿no? Y bueno, ahora poco a poco estamos haciendo un esfuerzo para que esta base de datos sea un poco más grande, sea un poco más robusta y pueda cubrir otros sectores, ¿no? Actualmente estamos trabajando con carreteras, teleféricos, productos agrícolas, ¿no? La mayoría de ellos de agroexportación, ¿no? Y bueno, esto nos da una serie de ventajas, ¿no? Porque fortalece la disponibilidad de información. Y me preguntaréis, bueno, pero EcoInvent no tiene datos de estos países. Y la respuesta es sí, y cada vez tiene más, ¿no? Pero yo aquí siempre hablo de los círculos concéntricos alrededor de Suiza, ¿no? Si vas haciendo con un compás círculos concéntricos,
cuanto más te alejas, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones, la calidad de datos y el número de inventarios que vas a tener se reduce sustancialmente. Y además se da otra circunstancia, y es que todos tenemos un sesgo geográfico, ¿no? Entonces, EcoInvent y otras bases de datos europeas se han fortalecido de datasets de países de Latinoamérica o de Asia, sobre todo con flujos de importación y exportación que son relevantes, ¿no? Entonces, si vais a EcoInvent y buscáis palma aceitera, o buscáis soja, o buscáis cobre, ¿no? Vais a encontrar efectivamente que hay una bastante buena presencia de datasets de países en vías de desarrollo o emergentes, que se da la circunstancia que son los países productores de estas materias primas, ¿no? Pero si después intentáis ir a buscar productos alimenticios característicos de la dieta típica de Perú, de Chile, de Indonesia o de Uganda, pues seguramente ahí prácticamente no encontréis nada, ¿no? Entonces, claro, digamos que esto ha sido una apuesta del programa del PNUMA, ¿no? Y poco a poco vemos que van surgiendo nuevos nodos nacionales, ¿no? De hecho, hace un mes aproximadamente, y aquí tenemos otra gallega, ¿no? Beatriz Rivela, pues presentó la página web Amaru, ¿no? Amaru es el nombre de la base de datos nacional de Ecuador, ¿no? Yo creo que le deberíamos meter una denuncia, ¿no? Porque yo creo que hay una expropiación ahí de un nombre inca, entonces vamos a generar un litigio internacional, pero bueno, quedaros con la idea de que ya hay van surgiendo nuevas situaciones, ¿no? Con nuevas bases de datos en diferentes países, tanto de la región como de otros países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, y diréis, bueno, ¿y en qué se diferencian estas bases de datos de EcoInvent, ¿no? Que es seguramente la que más utilizáis, ¿no? Pues a ver, EcoInvent es público-privada y además hay una contraprestación económica, ¿no? Yo si quiero usarlo, de alguna manera estoy pagando por usar esa base de datos. Las bases de datos nacionales que promueve el PNUMA tienen un poco una visión más de que sea de acceso abierto y que sea todo de acceso gratuito, ¿no? Entonces eso es algo positivo. La parte negativa es que muchas de estas bases de datos nacionales no son interoperativas, como puede ser EcoInvent, ¿no? Entonces, realmente EcoInvent está muy bien entrelazado y lo que tienes es una tela de araña muy robusta que con todos los datasets pues interconectados, ¿no? Muchas de estas bases de datos nacionales, por un tema de cantidades de datasets existentes, simplemente funcionan como repertorios, ¿no? De hecho, Perú LCA, de momento, es simplemente un repertorio donde tú puedes ir, descargarte el dataset y replicarlo en tu software que estés utilizando, ¿no? Ahora, lo que no podemos hacer es, de momento, ¿no? Tal y como está hecho ahora, es generar pues, una interoperabilidad entre los distintos inventarios que tenemos, ¿vale? Ahora, esto somos conscientes de ello. Y, de hecho, ya estamos en conversaciones con EcoInvent, ¿no? Un poco nuestra idea, como no es viable ni económicamente, ni a nivel de capacidades, ni de la magnitud de nuestra red, lo que hemos hablado con EcoInvent es que se pueda generar como una especie de EcoInvent Perú LCA, ¿no? Entonces, todos los inventarios para los que hay una caracterización a nivel Perú, ¿no? Pues sustituirían a las partes del inventario de EcoInvent. Y todo lo demás continuaría como EcoInvent, ¿no? Entonces, un poco la idea que estamos trabajando con ellos es generar un motor de inventarios paralelo, ¿no? Que se vaya actualizando con las actualizaciones de EcoInvent, pero también con las de Perú LCA, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez con las actualizaciones progresivas, Perú LCA tenga un porcentaje más grande de datasets dentro del total y EcoInvent vaya reduciéndose, ¿no?
Es bastante ambicioso, de momento solo estamos trabajando con la parte de interconexión e interoperabilidad y que todo sea metodológicamente robusto, ¿no? Y esperamos a mitad de años más o menos tener algo de información al respecto. Ahora, otra cosa que os quería comentar es que Perú LCA sí es bastante pionera en tener una calculadora de impactos input-output para la región, ¿no? Y esto es otra de las... otro de los aspectos que tiene nuestra web que sí es muy interesante, ¿no? Entonces aquí fue un trabajo pues, de varios años, ¿no? En la cual la calculadora de impactos se generó para cambio climático y para consumo de agua, ¿no? Y contamos con el apoyo de la Universidad Carnegie Mellon, ¿no? Que nos ayudaron, pues, todo, como veis aquí, con toda la interfaz así a nivel virtual, ¿no? Entonces, bueno, si vais a la página de Carnegie Mellon también veréis esto. Obviamente no os aparecerá Perú como primero, os aparecerán distintas matrices insumo-producto de Estados Unidos, creo que también está España y hay otros países, y también aparece Perú, ¿no? En nuestra web ya está automatizado para que nos aparezca Perú como primera opción. Y bueno, para los que no sois o para los que no habéis tenido mucha formación en input-output, pues simplemente deciros que esta es otra manera de llegar a resultados ambientales, ¿no? Lo interesante aquí es que el Ministerio del Ambiente, que supervisaba el proyecto, estaba súper interesado en tener esto. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que se sectoriza a nivel matricial son los distintos sectores de toda la economía peruana, ¿no? Y después lo que vas haciendo es ligando a cada sector una serie de impactos ambientales, ¿no? Y bueno, después hay que hacer toda una serie de ajustes para que no haya desproporciones y todo eso, ¿no? Pero digamos que es una manera muy rápida y preliminar de tener un impacto ambiental para un sector, para un producto o para una cierta cantidad de actividad económica, ¿no? Mientras que con el ACV de procesos somos mucho más detallosos, pues con toda la parte de hacer bien el inventario, que estén todos los flujos bien hechos, que tengamos analizados bien las incertidumbres, todo eso, ¿no? Aquí los cálculos son pues, con una perspectiva top-down, ¿no? Entonces, los cálculos son más rudos, pero te permite llegar a toda la economía peruana o del país determinado pues con 4 o 5 clics, ¿no? Entonces, como podéis imaginaros, a nivel de política pública, el Ministerio del Ambiente estaba muy interesado en poder utilizar esto, ¿no? Ahora, para cerrar, comentaros también que desde hace unos meses existe la plataforma GLAD, ¿vale? Y esto es algo que ha generado la Iniciativa de Ciclo de Vida de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por un lado hay GLAD, que se centra en inventarios de ciclo de vida, y por otro lado hay GLAM, con M, que se centra en factores de caracterización. GLAM no está muy desarrollado todavía, pero ya hay grupos de trabajo trabajando en generar factores de caracterización un poco más homogéneos o estandarizados, ¿no? Para distintas categorías de impacto y mejorar las existentes, por supuesto. Y GLAD sí ya tiene un recorrido un poquito más amplio, ¿no? Entonces, GLAD no deja de ser una especie de Google Scholar. Es un motor de búsqueda para bases de datos de ciclo de vida o para inventarios directamente, ¿no? Entonces, vosotros podéis ir al enlace que os estoy marcando ahí debajo. No entro yo porque veo que está siendo un poco complejo el tema de compartir pantalla, pero básicamente es un motor de búsqueda. Podéis meter, pues yo qué sé, harina de pescado, ¿no? Que es un producto peruano por excelencia, ¿no? Y entonces, con un par de clics os va a aparecer una lista de inventarios de harina de pescado, tanto de nuestra base de datos Perú LCA, pero aparecerá lo que está en EcoInvent, aparecerá lo que está en Gavi, aparecerá lo que está en cualquier otra base de datos, ¿no? Entonces, tú ahí, pues, es como cuando entras en Google Scholar y buscas sus artículos, ¿no? Pues vas viendo qué opciones hay y puedes ver cuál es toda la metadata, ¿no? Que mencionamos antes, ¿no? Te habla un poco, pues, de qué año es el dataset, de qué área geográfica, cuál es la tecnología, etc. Pero claro, lo que te interesa es el dataset en sí. Entonces, ¿ahí qué pasa? Automáticamente con un clic te lleva a Perú LCA o a Amaru en Ecuador o a Mexicanew en México, ¿no? Que son todas gratuitas, y te descargas el dataset y lo usas para lo que tú consideres necesario. Problema, con las bases de datos de pago llega un momento donde dice quietos parados, tienes que primero registrarte, hacer un pago, etcétera, etcétera.
¿no? Pero sí es muy interesante el hecho que ya tengamos este motor de búsqueda y nos permite pues, tener una visión un poco más clara de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y poder usar herramientas de manera más interconectada, ¿no? Obviamente siempre hay que tener cuidado con aspectos metodológicos, ¿no? O sea, quizá obtengo la harina de pescado de Perú, pero el aceite de pescado de Japón, ¿no? Y quizá mi sistema realmente sea así, ¿no? Que la harina de pescado se importa de Perú y el aceite se importa de Japón, pero a la hora de llevarlo a mi software, me tengo que preguntar si realmente esos datasets se han hecho con los mismos supuestos metodológicos. Y si la respuesta es no, que es muy probable, tengo que tener cuidado con eso y ver cómo lo soluciono, ¿no? Bueno, entonces, eso es un poco lo que os quería contar así para empezar, ¿no? Para que veáis que no en todas las partes del mundo uno tiene pues una base de datos robusta y amplia y consolidada de años, ¿no? Y pues hay que hacer pequeños esfuerzos para que esta información pues esté ahí, pueda ser compartida, pueda ser utilizada para distintos estudios, etcétera, ¿no? Y ahora yo os quería proponer un pequeño caso de estudio de un producto muy emblemático, que es el pisco, ¿no? Entonces el pisco es la bebida nacional de Perú. Como sabéis, para los peruanos el pisco solo se produce en Perú, pero hay otro país que discrepa al respecto, ¿no? No voy a entrar en temas... ya me he peleado con Ecuador hace un momento por el nombre, no me voy a pelear ahora con otros. Tenemos un chileno, ¿eh? Vale, perfecto, genial, genial. Me encanta que haya un poco de controversia. Lo dije a propósito. Entonces, a ver, el pisco, realmente, ¿por qué nace el pisco? El pisco es un producto que nace en la costa de lo que en esa época era el virreinato, ¿no? De Perú, ¿no? Que era mucho más grande que el Perú actual, y nace por la prohibición de ciertos reyes españoles de que se exportase vino de las colonias a la península, ¿no? Entonces de ahí nace toda una carrera por generar productos sustitutivos que sí se pudiesen incluir, que sí se pudiesen exportar y que sí pudiesen ser competitivos, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII y XIX se consolida toda la producción de pisco en todo lo que viene siendo el desierto de Atacama y toda la prolongación norte, que es el desierto de Nazca, ¿no? Bien, entonces, actualmente... Bueno, y después hay otra cosa, ¿no? ¿Por qué elegimos el pisco? Bueno, como producto. Es un producto bandera para Perú, es un producto que el gobierno quiere promocionar, es un producto que por este contexto internacional, ¿no? Pues ha tomado una serie de decisiones que quizá desde un punto de vista científico sean erráticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todo Perú hay en torno a 10 valles productores de pisco, ¿no? La mayoría son valles costeros extremadamente áridos, ¿vale? Estamos hablando de zonas donde solo crecen cosas porque hay un río al lado. Si te mueves 10 kilómetros, estás en medio de la nada, ¿no? Como puede ser el desierto del Nazca, que lo conocéis todos de ver las figuras y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En España, por ejemplo, y en toda Europa, con el vino tenemos las denominaciones de origen. Perú solo tiene una denominación de origen para pisco, ¿vale? Y esto lo hace por un tema diplomático internacional, ¿vale? Pero realmente no se alcanza dentro de la regulación de la denominación de origen, no se alcanza a establecer pues, diferencias geográficas dentro de la región. Vale. Otro tema, ¿no? Y esto es un trabajo que inicié con Sindo y con Maite ya hace más de 10 años prácticamente, ¿no? Empezamos a trabajar con vino y una de las cosas que veíamos es que, bueno, que al final, como es un producto de consumo iba a decir masivo, no es que la gente se esté ahí tomando 5 botellas al día, pero sí es un producto masivo en cuanto a su dispersión geográfica por el planeta, ¿no? Y realmente el vino en sí representa casi el 0,5 de las emisiones totales de CO2 equivalente del planeta, ¿no? Entonces, bueno,
nos interesaba saber un poco, pues, qué pasaba con el pisco, ¿no? El pisco al final se produce en una zona costera hiperárida, no es como en Galicia, donde produces vino, ¿no? Que tienes que sulfatar prácticamente cada 2 semanas por la humedad, por las lluvias, por el tiempo cambiante, etcétera, ¿no? Tienes unas condiciones mucho más similares a las que puedes tener en Almería, ¿no? Creo que hay alguien de Almería por ahí. Bueno, pues estamos hablando de una costa donde llueve 10 veces menos que en Almería, ¿no? Entonces, como comprenderéis, pues todo este tipo de cuidados no son tan relevantes, ¿no? Bien, entonces aquí veis las 5 regiones de Perú donde se produce pisco: Lima, Ica, Arequipa y Moquegua. La principal zona productora es Ica, ¿vale? Y esto lo voy a resaltar porque viene a cuento después, ¿vale? El 80% de la producción está en Ica. Y lo que tienes en las otras, en las otras 4 regiones son pequeños valles que tienen una producción casi toda artesanal con muy pocas bodegas comerciales, ¿no? Bueno, se produce mucho menos pisco en Perú de lo que se produce en Chile, ¿no? También es cierto, ¿no? Y aquí la polémica está servida, que realmente no son el mismo producto. Son 2 productos diferenciados, ¿no? Realmente, y esto es un poco polémico, pero es la realidad, es como si a la cerveza y al vino le llamásemos cerveza, ¿no? La diferencia no es tan grande, pero realmente el pisco peruano es un brandy y el pisco chileno es un aguardiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una diferenciación en cómo se produce el producto muy, muy clara, ¿no? Bien, entonces, nuestro primer objetivo era conocer un poco cuál era el perfil ambiental haciendo un ACV clásico atribucional, ¿no? Entonces, bueno, escogimos una unidad funcional de medio litro, que es la botella clásica blanca, ¿no? Difiere un poco al vino, que suele ser 750 mililitros, aunque también se ve esa disposición, ¿no? También abundan mucho las garrafas. Para los bares, restaurantes, normalmente se le vende en garrafas de 2, 3, 4 litros, ¿no? Lo cual a nivel de empaque pues seguramente sea bueno cuando hagamos el ACV, ¿no? Y bueno, después también hay diferentes variedades, ¿no? Es muy común hablar de pisco puro, de mosto verde, pisco acholado. Son distintas tipologías de pisco que se usan en distintos tipos de combinados. La verdad, si os sois sinceros, hace mes y medio llevé un curso de barista de 6 horas para aprender a hacer estos cócteles y ya no me acuerdo cuál va con cuál, ¿vale? Pero, por ejemplo, uno puede ser más adecuado para el pisco sour, otro para el chilcano, otro para... bueno, hay otros nombres que ya no recuerdo, ¿no? Pero hay una retahíla de distintos cócteles que se pueden generar, ¿vale? Entonces, bueno, trabajamos con 6 bodegas, desde las más artesanales a las más comerciales, ¿no? En total estamos hablando de que cubrimos en torno al... quiero pensar que era en torno al 5% de la producción total del país, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue un ACV clásico, ¿no? Usamos la base de datos de Coinventor 3.1, esto ya fue hace 4 añitos o 5, ¿no? Entonces, pues ya todavía no teníamos Coinventor 3.6. Y claro, aquí nos encontramos con ese problema, todavía no teníamos la base de datos existente, ¿no? Entonces, bueno, hubo que hilar muy fino con la calidad de datos, tuvimos que ir a ver qué tipo de fertilizantes se importaban, porque Perú no produce fertilizantes inorgánicos, tuvimos que ver en las partidas arancelarias a quién se le compraba, hubo que hacer adaptaciones, porque casi todo viene de China y Corea, que tienen matrices energéticas todavía muy intensivas en CO2, este tipo de cosas, ¿no? Que tuvimos que ir hilando fino para que los números quisiesen decir algo y no simplemente fuese hacer un pisco europeo que no existe, ¿no? Vale, entonces, a ver, algunos temas. Encontramos muchas diferencias en el grado de mecanización, ¿no? Entre y productores industriales. También encontramos diferencias en la maduración de la vid. También encontramos muchas diferencias en el marco agrícola, el marco de plantación, ¿no? Porque, como os decía, la denominación de origen
no entra en aspectos técnicos, es un tema diplomático. Entonces lo que ves es que no hay unas disposiciones claras de cuáles tienen que ser los anchos de los surcos en las viñas y cuál puede ser la producción máxima por hectárea y todo este tipo de cosas que, por ejemplo, en las DEOs que encontramos para vino en Europa, pues esas cosas están súper estipuladas, ¿no? Bueno, ¿qué información obtuvimos? Bueno, encontramos diferencias importantes entre el tipo de uva, ¿no? Y el tipo de pisco producido. Entonces, por ejemplo, un pisco puro con uva Italia mostró 4 kilos de CO2 equivalente por botella de medio litro, ¿vale? Esto es mucho más alto que el vino. El vino, para que os hagáis una idea, son en torno a, normalmente no llega al kilo de CO2 equivalente por botella de 750 mililitros, aunque en Galicia es ligeramente más alto, ¿vale? Y bueno, veis que ahí hay diferencias notables, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, hay un tema de la variedad de la vid, ¿no? Pues no todas producen la misma cantidad de uva, entonces pues eso genera un desfase cuando los pasas a un flujo de medio litro de pisco. Pero después también hay otro tema, y es que aquí hay una importancia muy grande de la maduración de las vides, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta bodega lo que encontramos era que la Torontel, ¿no? La uva Torontel para pisco puro, eran vides centenarias, mientras que la uva Italia eran vides que tenían, creo que eran 4 años y todavía no habían llegado a sus picos de producción, todavía estaban en una fase de maduración y veíamos pues que su impacto ambiental no era todavía todo lo bajo que debería ser, ¿no? Había ahí un pequeño desfase. Bien, entonces estos temas de maduración, como veis, generan ahí unos pequeños picos, ¿no? Cuando comparamos las distintas bodegas que analizamos, ¿no? Y lo que vimos también es que a nivel de agua, la bodega número 2, que tenía vides en fase de maduración muy temprana, pues tenía unos consumos de agua muy altos, muy desmedidos, ¿no? Ahora, lo interesante del pisco es que, al igual que el vino, ¿no? A la vid tú le generas un estrés hídrico, ¿no? A ti no te interesa que la uva salga como una pelota, como las uvas de mesa que compramos para fin de año, ¿no? Entonces, en esta zona de Perú, sobre todo en la región de Ica que mencioné anteriormente, también se produce la uva golden, que le llaman, ¿no? Que es la pelotita grande, ¿no? Que parece casi una ciruela, y a eso se le dan unas cantidades de agua, pero ingentes, en medio de un desierto. Creo que estamos hablando de los 15.000 metros cúbicos por hectárea, mientras que para la uva para pisco solo se usan en torno a 5.000, ¿vale? Un tercio prácticamente. Bueno, hicimos un poco de análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí con los transportes? El transporte por tierra dentro de Perú no genera grandes problemas, pero como se exportan todavía cantidades muy pequeñas a Europa, se exporta mucho por avión, ¿no? Entonces, mucho del pisco peruano que se ve en Europa ha sido enviado por avión, porque, oye, mira, vamos a tener una cata, envíame pues unas botellas, ¿no? Entonces es un producto que todavía no tiene una comercialización fuerte fuera del país, ¿no? A pesar de que es su producto bandera y es lo que asocian con la comida peruana, pero por eso encontramos esos desfases tan desmedidos, porque hay mucha exportación por aire. Bien, otro tema importante es las emisiones de óxido de nitroso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con agricultura, y bueno, vi ahí algunos nombres que sé que trabajáis con el sector primario, muchas veces nos basamos en el IPCC o en las ecuaciones de EcoInvent para calcular las emisiones de óxido de nitroso, de amonio, de nitritos, nitratos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? La gran mayoría de la ciencia básica que se ha hecho para analizar estas emisiones está hecho en países europeos y de Norteamérica.
y hay muy poca información de cómo cómo actúa todo el proceso de fertilización en condiciones tropicales o condiciones hiperáridas, como es lo que abunda en la costa peruana, ¿no? Entonces, aquí tuvimos que hacer un análisis de sensibilidad y nos apoyamos en un estudio que habían hecho en Venezuela bajo condiciones similares, ¿no? Entonces, veis que una sola sustancia, que es el óxido nitroso, que como sabéis tiene un factor de caracterización muy alto en cambio climático, según qué tipología o sea, según qué método escogiésemos, generaba una distorsión de casi el 50% del impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, esto nos llamó mucho la atención para la etapa agrícola, ¿no? Y de hecho es algo, bueno, es algo que yo siempre digo que en lo que nos tenemos que meter e investigar, pero nunca le he dado prioridad, ¿no? Entonces nunca me he entrado a zambullir en todo este mundo de cómo podemos generar unas ecuaciones de cálculo más adecuadas a condiciones, pues, exóticas, ¿no? En un contexto europeo, ¿no? Vale. Ahora, ¿cómo se compara con el vino? Pues el pisco tiene una huella de carbono más alta. ¿Pero por qué? Porque al final estamos hablando de un producto que tiene 40 grados de alcohol, ¿no? El vino estamos hablando normalmente de 11, 11 y medio, 12, ¿no? Entonces, realmente esta gráfica es un poco engañosa, porque si esto lo normalizamos a nivel de azúcar o a grado etílico, veréis que realmente el pisco compite o está un poco en la misma franja que los vinos mediterráneos, que se producen en condiciones más áridas, ¿no? Y quien realmente se ve afectado por una huella mayor es el vino verde en Portugal, los vinos que se han hecho, bueno, que se han estudiado en Galicia y en Nueva Escocia, en Canadá, ¿no? Que son vinos atlánticos que necesitan de un manejo agronómico mucho más intensivo. Y eso es lo que le está generando una mayor huella. Y es un claro ejemplo de cómo priorizar un producto sobre otros simplemente por su huella puede ser altamente engañoso, ¿no? Yo no le puedo exigir a un vino Ribeiro la misma huella de carbono que a un Chianti italiano, simplemente porque las condiciones geográficas lo impiden, ¿no? Entonces, generar un debate de que tenemos que ir todos a beber Chianti y no Ribeiro es un auténtico disparate, porque ahí ya entramos en otro paradigma y es las consecuencias de ese cambio y de aumentar exponencialmente la producción de un vino porque geográficamente tiene unas condiciones más ventajosas para una sola categoría de impacto que otro vino, ¿no? Maite, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutillos más y vale. así pasamos. Perfecto, vale, pues 5 minutitos más simplemente para introduciros a otro tema, ¿no? Entonces, aquí acabo de hablar un poco de la oferta-demanda entre dos vinos, ¿no? Y esto automáticamente nos lleva un poco a lo que conocemos como consecuencia del CA, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de un cambio? Entonces, eso lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque digamos que Perú tiene una apuesta muy fuerte por que el pisco sea la bebida espirituosa que se asocia con la comida peruana, que como sabéis pues, ha tenido un boom muy importante en los últimos años, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? En realidad, en todos estos valles, en el desierto del Nazca, no hay espacio. Y entonces el gobierno peruano tiene una previsión de que se van a necesitar en torno a 18 millones de litros en el año 2030, cuando actualmente la producción, vale, esto está hasta 2016, actualmente no llega a 10, ¿no? Entonces estamos hablando de que Perú tiene que duplicar la producción de pisco para cumplir los objetivos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Los valles que están fuera de la región de Ica, ¿no? Y aquí veis en el mapa toda la zona de las ciudades de Pisco e Ica,
¿no? Aquí esto es un valle, bueno, súper bonito. Si vais alguna vez por Papel, os recomiendo que vayáis a esa zona. Pero lo que veis es toda una zona verde, ¿verdad? ¿Veis toda una franja verde en las inmediaciones de la ciudad de Pisco y que continúa toda una franja hasta la ciudad de Ica? Eso todo es artificial. Y de ahí sale casi todo el espárrago verde fresco que compráis en el supermercado. Y mucho del arándano que compráis en el mercado, en la Plaza de Abastos en Santiago, también viene de ahí, ¿no? Entonces, realmente ahí hay todo un hub agrícola impresionante que ha crecido en los últimos 20, 30 años. Y me diréis, ¿pero dónde sale el agua? Pues el agua sale de dos sitios. El agua sale de los acuíferos costeros del desierto de Nazca, que son muy cuantiosos. De hecho, hay oasis en esta zona, ¿no? Lo que pasa es que muchos de los oasis han desaparecido porque la napa freática ha bajado, ¿no? Pero todavía hay algún oasis. Y entonces, y bueno, y después también hay lo que le llaman aquí el agua de avenida, que es el agua que viene de los ríos andinos, ¿no? Que son muy similares a los ríos de la franja cantábrica, ¿no? En cuanto a que tienen una pendiente muy alta y en 100 kilómetros pasan de 6.000 metros a llegar al océano, pero son estacionales. Sobre todo donde no hay glaciares, son estacionales. Entonces, tú lo que tienes es el agua de avenida viniendo entre diciembre y abril sobre todo, y en el resto del año pues vives de bombeo del acuífero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación aquí? Nuestra pregunta de investigación aquí es entender cuáles son las consecuencias ambientales de este aumento de la producción de pisco. ¿Por qué? Porque realmente no hay sitio. Tenemos una limitación por agua y tenemos una limitación porque hay productos más competitivos en la cual los agricultores no van a cambiar espárrago, no van a cambiar arándano para poner uva pisquera, simplemente porque en un libre mercado no les sale más rentable, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue generar una metodología que le llamamos Technology of Choice, ¿no? En el que asumimos que los únicos procesos que iban a suceder eran procesos de sustitución o de expansión si así lo permitía el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Intensificación no hay, porque en un sistema de uva donde tú necesitas un estrés hídrico, pues realmente tienes que sujetar a unos centros estándares. Importación no hay, porque lo que no va a suceder, no van a importar uva de Chile, eso no va a pasar, ¿vale? Entonces, te quedas con sustitución y expansión como los dos únicos comportamientos que pueden suceder. Pero es que además tienes que pensar que se tienen que dar tres hipótesis, ¿no? Entonces, en primer lugar, se tiene que dar el hecho que el beneficio económico de la uva va a ser más alto que el de, otras cosechas, ¿vale? Se tiene que dar también que el granjero o el agricultor escoja la cosecha más rentable, que no tiene por qué ser el caso siempre. Imaginaros un señor de 60 años que tiene que tiene 60 hectáreas de algodón, que se da también en la zona. El algodón peruano ya está de capa caída, pero con 60 años no va a cambiar, no va a ponerse con una cosecha perenne como es la uva, que le va a dar réditos en 3 o 4 años, ¿no? Y lo mismo puede suceder pues, con alguien que solo tiene 2 o 3 hectáreas y que se dedica solo lateralmente a esa actividad, ¿no? Simplemente va a haber ciertos tipos de agricultores que no van a migrar, ¿vale? Y después hay otro tema. No todas las cosechas tienen las mismas fluctuaciones temporales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espárrago aguanta muy bien de precio. El arándano también. Pero hay otros productos como la papa nativa, ¿no? la patata peruana o el maíz local, ¿no? Que están más sujetos a fluctuaciones en un país que pues tiene sus ciertas complicaciones económicas a veces, ¿no? Entonces, eso también va a influir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros generamos un modelo matricial basándonos en el perfil ambiental del pisco que habíamos calculado antes, el perfil ambiental de las otras cosechas, que bueno, eran cálculos un poco más genéricos, y generamos un sistema matricial por el cual
identificamos a quién podía sustituir el pisco, ¿no? Y esto es lo que vemos en estas dos gráficas. Y aquí ya paro, ¿vale? Ya no voy a continuar porque si no me retraso mucho. Entonces, aquí lo que veis es, veis el porcentaje de sustitución en el eje, y estoy hablando primero de la figura de la izquierda, ¿no? Veis el porcentaje de sustitución. Veis abajo el cumplimiento de la demanda, ¿no? A un escenario de 2025 en el Valle de Ica exclusivamente, ¿vale? Entonces veis que poco a poco, primero aparece todo en azul. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos expandiendo la frontera agrícola, que hay terreno que sí es agrícola, pero que no se está usando y donde sí podría entrar a producirse uva pisquera, ¿no? Pero a partir de un 20% de cobertura de la demanda adicional, ¿no? Donde pone ahí 0,20 en el eje X, veis que aparece el verde, que es cebolla. Y después aparece tomate, y después aparece maíz, y después aparece finalmente algodón, ¿no? Es lo último que aparece ya al 60%, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para poder cubrir la demanda temporal que se ha puesto el gobierno peruano para producir pisco, para producir más pisco, y asumiendo que este es el único valle donde realmente hay espacio, pues se va a generar todo este proceso de sustitución y va a generar un impacto en gases de efecto invernadero más alto, ¿no? Veis que primero tenemos una visión con la línea amarilla atribucional, donde es fijo en torno a 5,7 kilos de CO2 equivalente, y después vemos que sube hasta 6,78. ¿Por qué? Porque el pisco tiene un perfil ambiental peor que la mayoría de estos productos, excepto el algodón, porque veis que hay una pequeña bajada cuando sucede el algodón, ¿vale? Cuando incluimos el Valle del Pisco, no nos centramos solo en Ica, sino que extendemos el valle a Pisco también, veis que el beneficio ambiental es más grande, porque hay más capacidad de sustitución de terreno agrícola que no se está usando, y los procesos sustitutivos de producción neta se dan ya con un 60-70% de la demanda, ¿vale? Como última idea para acabar, el impacto ambiental a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, como veis, no es muy bueno, pero a nivel de agua sí hay un beneficio neto, porque al ser una planta, la uva pisquera, que tiene estrés hídrico, que quiere estrés hídrico, lo que vemos es que la cantidad de agua que se necesita a nivel local baja en un 50-60%. O sea que a nivel de escasez hídrica, el pisco es bueno para la zona, ¿no? Y teniendo en cuenta que es la zona más árida del planeta, da igual a dónde se vaya esa demanda, esa producción de demanda de cebolla o de tomate o de maíz, porque sabemos que en cualquier lugar del planeta la escasez hídrica va a ser menor que en esta zona norte del Valle del Nazca, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo como esa última idea y os agradezco mucho por el tiempo y creo que podemos pasar a las preguntas. Muy bien, pues tenemos